Y la primera entrevista presencial que vamos a hacer en este ciclo. La primera y la última, porque Sí. es el último programa. Bueno, la presentamos ya que está acá, es Gisela Gigliani, que la hemos entrevistado en varias ocasiones en este programa. Ella es presidenta del bloque del Frente de Todos acá en Bahía Blanca, es militante feminista también, así que algo para decirnos de todo esto tiene. La saludo. Gisela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, te Muy agarramos, bien. no te había sacado el barbijo Estaba todavía. acomodando. Bueno. ¿Qué sensaciones te dejan después de esta noche histórica de esta mañana histórica que tuvo la media sanción? La esperaba más tranquila ¿no? en lo que es diputados y diputadas, pero bueno, contenta, porque bueno, se reafirma el camino de hace tantos años que se viene batallando por esto. Así que bueno, y ilusionada también porque pienso que con estas modificaciones hay algo ahí que puede permitir, digamos, que terminemos el 2020 con la sanción de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, y la verdad que sería un cierre de año maravilloso, digamos, después de todo lo que fue este año, ¿no? Que fue todo de mucha tristeza, de mucho bajón, de muerte, de enfermedad, digamos, Sí. de pérdida de trabajo, de aislamiento, todo producto, ¿no? del coronavirus, pero bueno, si realmente se puede sancionar esta ley, va a ser bárbaro, porque nos va a poner también más arriba anímicamente, lo necesitamos. Claro. Sí. Sí. A mí, una cosa que me llamó la atención, que no sé si coincidí, Gisela, que a diferencia del 2018, el nivel de respeto, como, bueno, estuvo en palabra de todos, en boca de todos la palabra respeto, pero hubo como un salto cualitativo en el debate. No sé si coincidís, más allá de los argumentos, sino en las formas. Sí, yo creo que fue compleja en el 2018, había como mucha cosa tal vez contenida. O sea, el tema del aborto, años militando, y muchas mujeres en la política y en el campo social y feministas en absoluta soledad, no con la difusión que hay ahora. Pero lo que ocurrió, me parece a mí, que en el 2015 con el movimiento del Ni Una Menos también se gana mucho la calle, y ahí es como que socialmente esto uno lo aprehende, ¿no? Y me parece que, yo siempre digo, como que se despenalizó, si bien el proyecto va por la legalización, es como que se despenalizó en la calle. Y creo que en el 18 estaba toda esa cosa contenida, y bueno, tal vez hubo más situaciones complejas. De hecho, nosotros en el Consejo Deliberante hemos vivido situaciones de agresión en las redes incluso. Ahora ha sido más aislado. Y en el ámbito del debate me pareció que fue más prolijo. Por ahí el contenido es absurdo en algunas personas, pero bueno, Sí. no podemos pedir más, ¿no? Peras al olmo, imposible. Sí, y bueno, decías esto de que qué buena forma de terminar el año, y hablamos de la pandemia. La pandemia de alguna manera le truncó el plan de gobierno a Alberto, que tenía que ver con la reactivación económica, y si la gente se tiene que quedar en la casa, si tenés que cerrar las industrias, obviamente no va a haber reactivación económica. Se hicieron enormes esfuerzos para mantener la situación. Pese a eso, hubo un retroceso durante estos meses de lo que se había avanzado en pocos meses. El gobierno había empezado con mucha fuerza, y en los primeros meses de la pandemia pujaba muy fuerte porque los números estaban bajos. Cuando empezaron a subir, ahí ya vinieron todos esos discursos y de que no había servido la cuarentena, etcétera, y empezó a ganar la calle estos grupúsculos antivacuna, anticuarentena, terraplanista, bueno, una ensalada, nacionalistas, liberales, una cosa que era rarísimo ver cómo podían estar juntos gente tan violenta sin matarse. La verdad que sorprendente. Pero sobre este último tramo del año, también con el aporte solidario extraordinario, ahora con el proyecto de IBE, la devolución de la coparticipación de este punto que había regalado Macri a Larreta, digo Macri a Larreta porque fue algo casi en términos personales. Bueno, ayer tuvo la sanción también en el Senado, entonces el gobierno empieza a ganar expectativa. Está esta cuestión de que la vacuna ya está acá nomás, ya está llegando, 300.000 vacunados se espera tener este mes, y 2 millones en los primeros meses. Entonces parece que va a empezar a arrancar, y que vamos a tener, que vamos a ver un plan de gobierno más definido, y eso esperanza mucho. Y acá en Bahía Blanca, ¿cómo estamos, Gisela? Porque acá
Es medio... Somos casi una república separatista por momentos. Casi. Y acá es difícil. La gestión de Cambiemos en lo local es muy difícil. Justo en este momento, hoy empiezan las visitas de funcionarios y funcionarias para explicar presupuestos. Yo vengo de escuchar la fiscal impositiva y el presupuesto de economía, que fue el licenciado Sandy. Y ahora en un ratito comenzaba Morena Roseló por el tema de cultura, por lo cual acá a unos metros hay una manifestación. La verdad que son presupuestos que, o sea, donde las prioridades uno no quedan claras cuando hablan de, o sea, en el discurso dicen una cosa, cuando uno ve los números ni siquiera lo reflejan como para disimular. Lo que sí queda claro que por ahí sí hay mucho direccionamiento este año a dos áreas que absorben de otros sectores. Por ejemplo, en detrimento de gobierno crece muchísimo movilidad urbana y espacios públicos, que está a cargo de Tomás Marisco, y lo que tiene que ver con jefatura de gabinete privada, pero crecen de manera importante porque toman más responsabilidades. Bueno, ahí hay una línea, digamos, si uno ve los funcionarios y funcionarias que están en esos lugares y lo que se viene haciendo, uno va como imaginándose qué se viene este año. Fondo educativo, sabemos, no tenemos en claro el 162 millones de pesos a dónde fueron. Hoy nos estaba diciendo Sandy que eso ya está comprometido, pero tampoco nos pueden decir muy bien dónde y cómo está comprometido. Vamos a ver si lo contesta la funcionaria de Cultura, Roseló. Cultura saben que está vaciada, ustedes lo han tocado el tema infinidad de veces. Sí. Recién estaban haciendo un recorrido verbal con los parlantes y uno como que se va, no olvidando, ¿no? Pero como que va dejando atrás, va hablando de lo último, pero no nos tenemos que olvidar que Morena Roseló cerró las salas maternales, por ejemplo, en la ciudad. Si hay una medida anti todo, es cerrar una sala maternal, afecta directamente a las familias, a las mujeres más vulnerables que por ahí necesitan un espacio donde poder dejar un niño, una niña para estudiar, para trabajar, para hacer algo. Entregó jardines municipales a provincia y directamente en el expediente decía por un tema presupuestario, o sea, y sin ponerse colorada. Y eso fue a días del cambio de gobierno provincial, si no recuerdo mal. Claro, nosotros estábamos tratando la visita de funcionarios, si hoy es 11, estaríamos en el 7, 8, y ese día apareció el expediente y lo traspasó, diciendo por cuestiones presupuestarias. O sea, la verdad que destruyendo toda una política de acompañamiento en la ciudad de hace mucho tiempo, radicales, peronistas radicales, digamos, que habían sostenido esto. Y se había trabajado mucho en niñez para poder tener estos espacios de cuidado y estos jardines. Bueno, después desarmó más de 100 talleres, digamos, esto hablando de cultura. Y cuando uno empieza a ver los otros presupuestos, sí hay cosas por ahí interesantes que nosotros el lunes vamos a preguntar, porque, por ejemplo, ahora estaba, digamos, como el furor que aumentaron un punto en salud, ¿no? Bueno, un punto en salud para Hospital Municipal, que es descentralizado, el siempre, que es el sistema de emergencias, y las unidades sanitarias. Pero bueno, ¿a dónde va a estar esa plata? Porque cuando uno va al primer nivel de atención, que es donde se atiende el 80-85% y se pueden resolver de los problemas de salud, enfermedad de la gente en el barrio, la gente no tiene acceso, no tiene los profesionales, no consigue los medicamentos, los vacunatorios están aislados. Uno puede entender un contexto de pandemia, pero ya deberían haber... Una cosa fue la contingencia dura, pero bueno, si estamos abriendo bares y ayer el intendente firma que nos vamos a poder quedar hasta las 3 de la mañana tomando la cervecita o algo, bueno, armá también una contingencia que vaya en ese camino desde el punto de vista de salud. Claro, no es optar una cosa a la otra, digamos, si estamos en un contexto de apertura, de supuesta nueva normalidad, tendremos que avanzar en todo y lo sanitario sigue siendo fundamental hoy por hoy. La idea nuestra es, el lunes vamos a ver que nos expliquen un poco todo esto y analizarlo más en detalle, ¿no? Porque también tiene que ver con el concepto de salud, porque ¿de qué te sirve un hospital de alta calidad y de agudos y demás, si en el primer nivel de atención no tenés la promoción y la prevención? Bueno, en algún momento se va a explotar ese hospital. Nadie habla del dengue, por ejemplo, que es un tema grave. Nadie, las coberturas en vacunación
bajaron. Ahora la Secretaría de Salud salió a hacer algunos operativos de vacunación y bajaron porque las estrategias se redujeron al máximo por el tema de la pandemia, pero estas experiencias ya están descriptas. Cuando pasa una cosa así como ocurrió con la gripe A, sí. cuando terminó la gripe A, que fue recorto, que no fue nada, Sí. que en ese momento parecía que era todo y después de ver esto la verdad no fue nada, pero sí lo primero que se notó, se analizó, se escribió y se dijo en la ciudad fue que como afectaba a mujeres embarazadas, muchísimas mujeres llegaron al parto sin los controles necesarios. Ajá. Porque inclusive cuando se habilitó ya que vos podías hacerte ver, es como que se pasó, ¿viste? Y a veces es la oportunidad perdida. Entonces, en ese momento hablábamos de 3, 4 meses, ahora estamos hablando casi un año, digamos, sí, con restricción mucho más dura. Entonces digo, ¿cuánta gente no se hizo un PAP, no accedió a una mamografía, no pudo hacerse el control de su hipertensión, del colesterol? ¿Cuánta gente está todavía tomando un medicamento para una enfermedad crónica, no ha podido controlar la dosis? Digo, no es menor el tema, es muy amplio y todo esto se da en el primer nivel de atención. Y me gustaría volver sobre esto que decías del presupuesto de la reasignación de partidas y la reasignación de funciones. Vos hablabas que se podía leer algo a través de esto. También el concejal mandato cumplido Raúl Ayude habló de que hay un direccionamiento de poder hacia funcionarios que responderían directamente a la senadora Nidia Moirano. Y también Tomás Marisco hace unos días en una entrevista en CNN Radio Bahía Blanca dijo que le gustaría verla de intendenta. ¿Vos analizás que va por ese lado? Llama la atención que se restrinjan funciones en otros lugares donde gobierno ha perdido algunas actividades, bajó más del 40% su presupuesto y otros lo han aumentado el 100 y pico o el 900 y pico por ciento, porque toman estas funciones, toman el personal, toman hasta capital humano, digamos. Entonces, más presupuesto, más decisión, más firma, es más poder en una gestión. Claro. Si yo manejo el 40% de una torta del presupuesto, está bien. Todos los secretarios y secretarias tienen su rol, su función, su impronta, son importantes, pero hay lugares donde las firmas, digamos, cuando hay más plata, estamos hablando de otra cosa. Y acá se ve en estos funcionarios, sí. No sé si comparto al 100% lo que dijo Raúl, sí. Ajá. Se nota que está direccionado hacia ese lado. Me sorprendió, que Tomás Marisco dijera que le encantaría ver a la senadora. Que es alguien muy cercano a ella. Sí, por eso da la sensación, ¿no? O sea, uno no pensaría que se cortó solo y estaba expresando un deseo solamente, es raro. Es como que yo venga a hablar de algún referente o referenta política cercano mío a plantear un rol no menor, como es liderar, digamos, ser el cargo máximo político de la ciudad, digamos, qué sé yo. Como comentario raro. Sí. En la política no es casual. Y aparte en todo esto, a mí me da la sensación de que hay como un manejo de lo electoral por encima de la gestión. Digo, esto de la Secretaría de Movilidad y Espacio Público es medio un engendro. Mucha gente especulaba cuando a Marisco lo mandaron ahí que era como un castigo, ¿no? Como, ocupate de poner palitos en la calle, una cosa así, pero hoy por hoy muchos referentes locales, periodistas, y eso hablan de una municipalidad paralela. Ahora vemos que pasa de 370 millones a 1.140, o sea, es increíble el aumento. Pero ¿Por qué esta chanchada? Porque habiendo una secretaría de gobierno, habiendo una jefatura de gabinete, ¿por qué crear una secretaría ad hoc que entiendo que no existe en otros municipios y que absorba todo? Es muy raro. A mí lo que me llama la atención de esta gestión es, o sea, si yo pregunto no sé si está claro cuál es el plan de gobierno. Si yo le pregunto al intendente que le diga, Héctor Gay, ¿me podés contar cuál es el plan de gobierno? ¿Qué querés de esta ciudad cuando vos te vas a ir después de 8 años? ¿Va a ir para este lado, va a ir para el otro, va a ir para el puerto, va a ir para, no sé? A mí no me queda claro. A mí no me queda claro, porque son como medidas espasmódicas. Ahora se salió, parece que todos son las plataformas urbanas, que quiero aclarar, nosotros eso lo acompañamos en el Consejo, trabajándolo con el Observatorio de Discapacidad por el tema de accesibilidad, porque si no, era una locura. Porque también hay un contexto y hay un montón de gente que tiene que laburar, no se pueden perder puestos de trabajo, y la verdad que va a haber una movida mucho más al aire libre.
pero no es eso solo, poner la plataforma y ya está, pongo 4 mesas y se terminó. O hago anchorena, le pongo 4 luces y se terminó, le cambio la fachada al mercado municipal y ya está. O sea, ¿qué pretendo? Claro. ¿Para qué es el espacio público también? Por ejemplo, esta cosa de, ellos ya habían decidido, porque yo siempre, los mecanismos de participación de esta gestión son por lo menos polémicos y raros. Ya habían decidido que el Parque de Mayo querían que caminar, que no querían entrar auto. Entonces abren algo insistiendo y metiendo en todos lados, lo queremos hacer peatonal, 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 que yo no digo si está bien o está mal. Y después votan 2.000 personas y eso ya es la representación. Y entonces es como decir, bueno, la verdad que la gente quería eso. Yo no sé si la gente quiere eso. 2.000 personas no es representativo. No. Es menos de 1% de la población. Pero claro, vallense. y aparte, ¿qué personas, digamos, que consumen qué, con qué expectativa? Digo, o sea, le preguntaron por ahí a la gente de los barrios que por ahí tienen que venir con más chicos, que por ahí vienen en el auto, o bueno, no sé, o un adulto mayor, una persona con discapacidad, ¿cómo va a entrar al parque? Claro. Digo, me parece que vos tenés que plantear qué es lo que querés para el espacio público y después vemos. Lo mismo el Parque Independencia ahora. Vengan y vamos a ver qué queremos. Opiná. Opiná desde qué lugar. Claro. ¿Qué vamos a hacer con el Parque Independencia? ¿Va a ser un lugar que, qué sé yo, que va a tener que ver con ferias, como en un momento? ¿O queremos hacer algo más de tipo recreativo para las colonias? ¿Cuál es la idea, aunque sea una idea madre? Porque se supone que vos sos intendente de esta ciudad. Tenés que decir, yo quiero esto para el espacio público. Porque además eso tiene un impacto, tiene una consecuencia en otro lugar. Por ejemplo, lo que pasa con se cerró el Parque de Mayo y Alem es imposible de transitar en horarios picos porque es el única vía de tránsito para la gente que vive por ese sector. Claro, y vos decís, por ejemplo, yo voto, por ejemplo, ¿qué me gustaría a mí el Parque de Mayo? ¿Qué sé yo? Capaz que a mí me gusta ir a tomar mate y quiero que pongan 69 pérgolas. Y hay otro que te va a decir, a mí me encantaría el tema de la pileta, a mí me encantaría que hagan un sendero para caminar, yo quiero... Bueno, pero ¿cuál es la idea? ¿Para qué vos querés revalorizar el espacio? Claro, nada que ver con lo que fue la campaña 2015, donde él proyectaba una gran ciudad, hacer cosas acá, un shock de asfalto, que ni una menos no sea una más, decía. Después todo eso quedó en la nada. Eso quedó en la nada y bueno, la verdad que el tema de las calles en Bahía es dramático. Ahora recién de la LC, de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, se genera un fondo del 9% para pavimentación, bacheo, repavimentación y otro fondo de un 1% para hacer consorcios privados para obras de gas, cloacas, etcétera. Bueno, hay que ver que después se recaude, o sea, recaudar se va a recaudar y que el fondo después, ese recurso afectado se ejecute. Porque también cuando después empezamos a ver las rendiciones, vemos que subejecutaron en valores obscenos. Claro. Este es el 4º año, ahora sí. Así que las rendiciones, todas subejecuciones obscenas. Que es una marca del PRO, es algo que hizo marca. Macri y Larreta también. Sí, sí. Por ejemplo, si vos hablas en políticas sociales, una ciudad que te están planteando que aumentaron los índices de pobreza, de indigencia, que hablan de 105.000 personas en la pobreza en la ciudad de Bahía Blanca, es un numerón, ¿no? Y que salga alguien de políticas sociales y te diga, bueno, cuando la gente sabe que si necesita, nosotros estamos acá. Perdón, no. Me parece que es otra la mirada. Por eso digo, a mí no me queda claro, pero bueno, yo siempre digo, uno tiene que ser respetuoso, esto es lo que se eligió, pero bueno, yo desde el otro lado, en representación de ese 40 y pico chiquito por ciento que votó y que refrendó a este espacio para tener esta representación en el Consejo, yo le voy a preguntar y voy a insistir, porque me parece que tiene que haber algunas explicaciones. Hay que ser claro, ¿qué querés para la ciudad? No puedes aparecer cada tanto, pero bueno, es el estilo, es el estilo, y bueno, y tienen una cobertura mediática también interesante. Coincido. Gisela, ¿y ahora qué queda para las extraordinarias? ¿Se trata presupuesto, fiscal impositiva? ¿Hay algo más? La semana que viene vamos a hacer una sesión extraordinaria solo para fiscal impositiva, que es la que analizamos hoy. Y bueno, hay algunos otros expedientes. Creo que hay 2 que tienen que ver con empréstitos de provincia que le dio a la municipalidad, que los tenemos que convalidar nosotros, y tal vez algún expediente más chico. En extraordinarias es con expediente puntual por nota, digamos. Y en enero, la idea es, en enero, primera semana de enero, 7, 8 por ahí, votar presupuesto.
hacer la extraordinaria de presupuesto. Y después, bueno, se ve, siempre se hace una extraordinaria por mes, siempre. Habrá que ver cómo circula enero, si hay otros temas, si hay necesidad de pedir alguna sesión más. También había quedado un proyecto que me parece que no tiene mucha razón como para generar esto de la grieta que tanto se dice, que es el del sello agroecológico que había presentado Carlos Quiroga. Y ese... Sí, ahí lo que pasa son cuestiones más de la rosca, de las cosas internas de un consejo. Por ahí vino con un informe bueno, con una observación hacia algún aspecto en lo económico presupuestario. En labor yo le propuse al presidente del Cuerpo y al presidente del PRO hacer otro artículo, digamos, para salvar la situación y votarlo, porque me parecía que era interesante. Bueno, creo que ahí se habían enojado con Carlos. A veces pasa que se enojan con el concejal o concejala que algún día hizo una declaración o que escribió algo en el Twitter y claro, bueno... Sí, aparte digamos que... Y no salió, pero bueno. En esa última sesión también se aprobó por unanimidad este proyecto que vos eras autora, que bueno, después tuvo algunas reformas, me refiero al de cannabis medicinal, porque salió la reglamentación de la ley 27.350 en el medio, y me parece que por ahí era una derrota muy dura que se aprueben, siendo que ellos manejan el Consejo Augusto y Piacere y lo abren, lo cierran, bueno... No quiero abundar sobre eso, pero por ahí era una derrota muy grande que salieran dos propuestas que hace la oposición justo a la última sesión, ¿no? Y quiero aclarar que lo que había salido también era la adhesión a la ordenanza de adhesión a la ley provincial, Micaela. Ajá. Que eso también había sido una disputa que veníamos hace un mes y pico, que no lográbamos, porque... ¿Qué es lo que yo digo? A ver, el ministerio generó reuniones con el área de género, es un área, lo quiero dejar claro, una no coordinación. Es una coordinación, no es una dirección, como se presentaron y se presentan en algunas, inclusive trabajadoras y trabajadores del sector te dicen la dirección, no. Es una coordinación de género con respecto a la mesa intersectorial, con respecto a algunos recursos para bajar, etcétera. Y pedían la adhesión a la ordenanza a la ley, la ordenanza de adhesión, para poder trabajar después. Cada municipio tiene después la autonomía para trabajar, pero como un marco. Éramos uno de los únicos 15 municipios que no habíamos adherido por ordenanza. Y si vos preguntás por qué, no hay una razón concreta, es no porque no. Sino, te dicen, nosotros vamos a hacer la capacitación. Bueno, han hecho una capacitación, yo respeto a algunas de las personas que la dan, que la dictan, pues son trabajadores y trabajadoras del sector que tienen formación. Si yo hago la crítica, lo hago a la conducción, a la gestión, que a mí me parece que debería tener otro marco, porque la ley provincial lo que contempla también es la sanción, si vos no cumplís, tener que hacerla todos los años, tiene que ser una condición para vos poder ascender, pasar en tu escalafón, digamos, en tu agrupamiento, digamos, administrativo, lo laboral. Entonces, bueno, ir a hacer 10 charlas es raro, pero bueno, algunas empezaron a hacer, algunos compañeros nuestros, inclusive del bloque, ya las empezaron a tomar esas charlas. Bien. Pero bueno, ese día es cierto, era cannabis, era eso. También habíamos nosotros logrado modificar el subsidio de transporte con unos artículos que nos parecía que nosotros le teníamos que dar una temporalidad a la cosa, y ellos lo aceptaron para que salga por unanimidad. Y sí, por ahí también justo esa de agro... Claro, era y también como mucho. Tampoco pudieron tratar el tema de las cocheras, se tuvo que frenar lo del dragado, digo, venían, o la privatización de SAPEM. Exacto. Digamos, empezaron el año con mucha prepotencia, aceptando una concejala suplente cuando no correspondía, digo, porque la justicia tampoco se definió sobre el fondo, sobre esta validez, que es contra usos y costumbres. Y bueno, vos tenés el logro de haber mantenido el bloque unido, que yo también... Lo digo ahora, por momentos decía, ¿cómo se va a mantener esto tan variado? Porque en Bahía Blanca, incluso cuando el peronismo era oficialismo, no había un solo bloque peronista. No. Siempre hubo fracciones y demás, y acá era una unidad muy grande. Así que ese es un gran logro tuyo. Y yo te quería preguntar, ya para ir redondeando, ¿qué iniciativas tienen previstas para 2021? Si ya están pensando ordenanzas, si son algunas que les quedaron de este año que no se pudieron tratar.
tenemos ordenanzas. La agenda de género, por ejemplo, casi toda quedó sin tratar. Pudimos generar la comisión, pudimos hacer esta adhesión, pero tenemos de mujeres conductoras, de lenguaje no sexista, generar los protocolos para trabajar en el HCD. Bueno, hay varias cosas. Hay también ordenanzas con paridad de género para el ámbito de cultura, que creo que la presenta Analía, que es nuestra compañera Ana López, la presidenta de la comisión. Bueno, tenemos esto de agroecología, digamos, para avanzar. Hay una ordenanza de hábitat, de suelo, que presentó Walter Larrea, que bueno, que también está ahí esperando, que no hemos podido tratarla porque no vino de informes. Y después sí hay cosas para ir pensando. Es un año electoral. Es un año que la agenda por ahí se complica. Es distinta. Se paraliza un poco más el ámbito legislativo en todos los órdenes. Es distinta, es un poco más petardista también desde el Ejecutivo, ¿no? Porque bueno, pero bueno. Se hace campaña. Y hay campaña y bueno, y este redireccionamiento de recursos hacen pensar que bueno, que va a haber movidas importantes desde ese lugar. Pero nosotros tenemos ideas, estamos también pensando una ordenanza similar a la de Santa Rosa. Yo el otro día tuve un foro con... ¿Te referís a la cuestión de género? Sí, la mujer que ocupó, bueno, yo estuve en un foro con la viceintendenta de Santa Rosa, bueno, pudimos charlar, me lo mandó, creo que es algo interesante para seguir discutiendo. De hecho, recién inclusive en la discusión con Esandi le planteé el tema de avanzar, por ejemplo, en los derechos de construcción, poder avanzar y decir, bueno, a ver, ¿por qué no tenemos una mirada con perspectiva en un ámbito que esté judicializado? Digamos, o sea, hay que tomar ciertas determinaciones porque las municipalidades tienen que recaudar para poder dar los servicios, eso está más que claro. Pero digo, es interesante poder ir dando vuelta a algunas ideas y no lo tomaron no fue un no rotundo, quedamos en que lo íbamos a conversar, que me pareció interesante que esa apertura estuviera, ¿no? Sin saber si nosotros vamos a acompañar, no vamos a acompañar, ni nada por el estilo. Pero agenda todavía armada, no. Seguramente después que pase la fiscal impositiva, ahí como que empezamos a recapitular un poco, porque hay que pensar, a mí me parece que medio ambiente es muy importante como para tener una mirada integral, y lo otro es la ciudad, desde el frente de todos, urbanísticamente, el código de planeamiento, eso me parece que es re importante, porque vos fíjate que acá están haciendo parches, una cosa la levanto acá, la otra allá, corto una cuadra, te pongo una maceta, digamos. Y en un radio de la Plaza Rivadavia en 15 cuadras, todo cuando tenemos un eje urbano del tamaño de Capital Federal. Así y en contra de todo lo que te dicen los urbanistas, yo no tengo nada más alejado que yo del urbanismo, soy médica, no, pero uno lee o mirás, qué sé yo, te informás y en términos de tránsito y en términos de urbanismo, te plantean que las personas tengan los espacios usables en los lugares donde viven. No te dice para que no puedan venir, ¿no? Con una cuestión sectaria, pero que haya espacios de encuentro alejados también del centro. Claro. Esto, por ejemplo, de las ciclovías en el centro, hay proyectos muy interesantes que dicen, vos, por ejemplo, desde el radio, qué sé yo, de Barrio Maldonado, ¿cómo llegas al centro? Bueno, tendrías que poder tener una ciclovía que llegue a determinado punto del macrocentro donde vos puedas por ahí dejar tu bicicleta también y moverte con un boleto de esos que son combinables para si te tenés que mover en el centro o algo. Porque también esta ciudad hace frío, llueve, viento. Digo, hay varias cosas para pensar, no tiene que ser todo, porque si no yo digo... Es todo, ponemos la plaza, ponemos las luces, la mesita, las macetas, la volarda y la ciclovía, toda la misma cuadra. Claro. Y los palitos. Porque yo ayer iba con el auto por 19 de mayo y adelante nuestro paró un taxi porque tenía que subir una persona adulta mayor y era una cosa de bocina o algo. Digo, bueno, cuando esté la escuela también, que era en la otra cuadra, la de 19 de mayo, la escuela 7, digo, eso va a ser... un despelote. Claro, sí. Entonces digo, las decisiones, que es lo que decías vos, es un sistema. Entonces, si vos tocas en un lado, impacta en otro. Hay que mirarlo. Bien. Gisela, yo te quería hacer chiquita la última. ¿Cuál es el balance desde tu espacio político, desde el Frente de Todos, de este año? Porque, como refería Juani, por ahí en el Consejo empezó como que iba a ser una guerra, pero finalmente terminó siendo como terminó. Empezó mal, muy. Y después yo creo que lo que hizo la pandemia también, que
ingresan concejales nuevos y al no tener continuidad en las sesiones y esto de que no podíamos estar todos juntos, que había que no se trabajaba, cada uno en su casa, los primeros momentos, hace también que no tengas el ejercicio de interactuar. Entonces por ahí creo que eso se fue logrando más hacia la segunda mitad del año. El tiempo, viste, ahí, claro. Cuestión de personalidad, hay gente que dice lo que tiene que decir y después se puede sentar a tomar un café y otros más, como más aprensivos. Bueno, creo que se logró para la segunda mitad del año y ahí sí fue productivo porque son las ordenanzas que comentamos y bueno, y frenar algunas cosas o por lo menos si lo iban a hacer que nos tuvieran que explicar. Claro. De residuos, del dragado, fíjate que asesora ambiental no la llamaron nunca y la llaman ahora para el 18, y por ejemplo que nunca nos habían contado cuánta plata habían puesto para la pandemia, que claro. para que nosotros le renovemos la emergencia económica nos tuvieron que contar también, ¿no? Porque si no es como que queda todo muy oculto y la gente... Sí. Pierde la dimensión es recurso público y es interesante que se sepa. A mí me parece que en lo local pudimos consolidar el bloque, es difícil, por supuesto, 11 personas, todos de carácter fuerte y todos con distintas, por ahí hasta aspiraciones individuales, algunos más de grupo, otros más individualistas, bueno, lo que pasa en cualquier espacio, pero pudimos avanzar y el Frente de Todos en Bahía me parece que bueno, que se está conversando con los distintos componentes, como digo yo, del PAN Frente de Todos, que son varios y intensos también, porque todos tienen mucha militancia, recorrido, y me parece que se puede conversar, que hemos avanzado en algunas cosas. Creo sí que hay que sentarse a pensar alguna otra cosa para este año. O sea, me parece que hay que pensar bien. Nosotros por ahí a veces quedamos hablando a nuestro colectivo y a mí me parece que nosotros también tenemos que poder hablarle al que no nos votó o algo, que no compre, que somos lo peor que le pasó a Bahía Blanca, porque no es así, porque que se permita conocer las distintas personas que integran el frente, porque viste que hay como estigmatización en la ciudad. Bueno, esto a mí una vez acá me dijeron, qué raro que vos sos peronista. Le digo, ¿y qué sé yo? ¿Por qué será raro? Pero bueno, me pasó en Bahía. En otras ciudades no me pasó, me pasó acá. Pasar. Gisela, muchísimas gracias por venir, por esta conversación muy clara, te vemos muy bien plantada en el Consejo. Un gran labor la que has hecho este año, bueno, por gracias. esto que te decía. Yo era uno de los que realmente no le veía futuro al bloque, pero la verdad que me saco el sombrero porque hay que conducir 11 concejales, o 10, ¿no? Porque uno mismo no se conduce, con diferentes aspiraciones, diferentes hasta matices ideológicos, ¿no? Sí. Pero un gran trabajo el tuyo. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, y ahora escuchamos un poquito de música y ya volvemos.